Silvia, hidratación y rendimiento cognitivo. ¿De qué forma afecta a nuestro cerebro y por tanto a nuestras funciones cognitivas la posible deshidratación de nuestro organismo? Tenemos que pensar que el cerebro va a ser muy sensible a cualquier mínima deshidratación. Incluso con un 1% ya vamos a notar pequeños efectos. En el cerebro, para poder hacer bien todos los procesos cognitivos, se tienen que dar bien todos los procesos de neurotransmisores. Cuando falta ese agua, cuando hay niveles de deshidratación, incluso ya muy bajitos, un 1 o un 2%, lo vamos a notar. ¿En qué funciones, sobre todo, lo vamos a notar? Pues lo vamos a notar en la capacidad de atención. Hay muchos estudios que muestran que tan simplemente con un 1 o un 2% de deshidratación sobre el peso corporal, pues ya se pueden hacer peor las tareas que implican, por ejemplo, atención selectiva visual. Atención selectiva visual sería, pues para poner un ejemplo, cuando estamos revisando un documento, buscar los errores. También es verdad que puede bajar un poquito la capacidad de atención sostenida, es la cantidad de tiempo que podemos estar prestando, ¿no?, con una buena calidad a un ejercicio. La capacidad de atención y de concentración, por tanto, va a bajar un poquito, pero también se pueden ver afectados otros procesos, por ejemplo, la memoria. Y la memoria se ve afectada, tanto la memoria a largo plazo, es decir, cuando no estamos bien hidratados, a veces nos cuesta un poquito más recuperar la información, incluso se ve muy bien en las tareas de fluidez verbal. Este fenómeno que se llama de la punta de la lengua, de, ay, lo tengo que sé lo que quiero decir, pero ahí. no encuentro la palabra. Bueno, pues esto se ve que cuando hay niveles de deshidratación, que estamos hablando niveles muy bajitos, en torno a un 1,5%, un 2%, pues ya se puede incrementar. También las tareas de memoria de trabajo, que sería la memoria de trabajo es la capacidad que todos tenemos para almacenar una determinada información con la que luego vamos a resolver un problema. Y sabemos que esa memoria de trabajo tiene una capacidad que la media es de 7 ítems, llamamos, o sea, 7 cosas. Y generalmente suele ser 7 más menos 2 es el número, ¿no?, entre 5 y 9. Pues cuando no estamos bien hidratados, eso baja un poquito. Y eso también está estudiado y hay muchos estudios que lo dicen. Entonces, Pero esto es a corto plazo, perdona que te corte, y a largo plazo, para recordar hechos, ¿también afecta? afectan las dos cosas, afecta tanto a la hora de a corto plazo para trabajar con la información que en la que yo luego voy a resolver el problema y a largo plazo sobre todo a la hora de recuperar la información, de evocarla, por eso que te decía de los fenómenos de punta de la lengua, afectaría a los dos. Sin embargo, para la que menos afecta es esa paramemoria, por ejemplo, automática, de los procesos automatizados, de los procesos no procedimentales, pues por ejemplo el famoso conducir es un proceso que todos tenemos automatizado, para eso afecta muy poquito, pero para todo el resto, lo que ya implica un procesamiento cognitivo superior más complejo, para eso también va a afectar. Y pasaría una cosa parecida en la resolución de problemas. Cuando tenemos también un nivel de deshidratación, pues incluso bajito, en torno a un 1 o un 2%, cuando tenemos que resolver problemas simples, pues quizás no se ve tan afectado, pero cuando los problemas son más complejos puede incluso disminuir. Hay estudios que hablan de un 17%. ¿Tanto? Tanto. Y sobre todo es que lo que disminuye mucho es la capacidad óculo-manual. Estamos como más torpes con las manos. Yo creo que con todo esto, ¿no?, es bastante importante pues tener una botella de agua mineral a mano y estar correctamente hidratados. ¿Y esto afecta por igual a todos los grupos de edad, tanto a niños como a adultos? Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante, porque sí que es verdad que es muy importante el efecto cognitivo que tienen los niños. Los niños están en el colegio y pasan muchas horas y tienen que aprender y tienen que estar muy atentos. Y nos pensamos mucho, ¿cómo podemos mejorar la capacidad de atención y de concentración de un niño en el aula? ¿Qué hace el profesor? Y a veces es tan simple como decirles, en el recreo vamos a beber agua, o que tengan el agua allí en la clase, y esto está muy estudiado. Los niños que acuden a clase, ¿no?, y acuden con unos niveles de deshidratación, que es bastante común, porque por desgracia también hay muchos niños, ¿no?, que van sin desayunar, incluso sin haber bebido líquidos, pues tienen una capacidad de atención y de concentración más bajita. Entonces sí que se diría que afecta por igual, o por lo que nos estás diciendo que afecta incluso más. Y afecta incluso más a los niños y sobre todo también en la tercera edad. También es otra edad en la que va a ser muy importante vigilar muy bien esos niveles de hidratación, porque nos ocurre una cosa, y es que los niños y las personas mayores tienen alterada la capacidad de reconocer la sed. Entonces necesitan que haya una persona responsable al lado para que les digan que les bebe recuerde agua y que le den la importancia de estar correctamente hidratados, porque es mucho más fácil que se nos deshidraten por esas cosas. Y ya que hablamos de aula, ¿qué consejo les darías a los estudiantes en los picos de más estudio?
Pues tenemos que pensar que hemos dicho que en todo momento el estar correctamente hidratado va a beneficiar la capacidad de atención, la capacidad de concentración y también la capacidad de resolución de problemas. Luego, a la hora de estudiar, una cosa que siempre recomendamos, por ejemplo, los psicólogos siempre decimos es: llévate una botella de agua mineral cuando vas a la biblioteca, cuando estás en casa estudiando, incluso, fíjate que también les decimos, si te dejan en el examen, también la llevas. ¿Por qué? Porque va a Te puede mejorar, ayudar a, claro, a solucionar pero por una problemas. cosa más, porque además de mejorar la capacidad de atención y de concentración, el agua nos ayuda también a regular un poquito el nivel de ansiedad. Es algo que no hemos hablado, pero la ansiedad, cuando sentimos ansiedad, uno de los síntomas de la ansiedad es sentir la boca seca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos ahí un poco aprendido de cuando vivíamos en las cavernas, ¿no? Tanto a nivel filogénico como ontogénico, que cuando estamos comiendo, cuando estamos ahí con la boca bien hidratada, es que la situación de peligro es menor. Entonces, simplemente muchas veces el hecho de estar bebiendo agua, y además beber agua a sorbitos, cada poco, no se trata de llegar y decir me bebo la botella entera antes de entrar al examen, sino que me llevo el agua al examen y lo voy bebiendo a sorbitos, y tener la boca bien hidratada, o sea, tener el cuerpo bien hidratado y tener sobre todo evitar esa sensación de sequedad en la boca va a hacer que el nivel de ansiedad baje. Además, disminuye el nerviosismo. Sí, sí, porque además otra cosa que pasa es que cuando no estamos bien hidratados aumenta la concentración del cortisol, que a todos nos suena este nombre porque es la hormona precisamente del estrés. Entonces, para todos los estudiantes que, tanto en época de exámenes como cuando tengan que estudiar, que se lleven una botella de agua mineral. Entiendo entonces que si afecta a la ansiedad, afecta también al estado de ánimo de las personas. También, por supuesto que afecta, va a afectar tanto a la ansiedad, que ya lo hemos hablado antes, incluso muchas veces también se suele relacionar un nivel de deshidratación con una cierta apatía, ¿no? Con un cierto estado de un poco pues, más apatía, con esa letargia que llamamos, que es al final, como todo se enlentece, tenemos que pensar que ya solamente con un 3% de deshidratación, ¿qué es lo que ocurre? Que el metabolismo se enlentece, entonces ese enlentecimiento hace que muchas veces estemos como más, ¿no? Más apáticos, más decaidillos, ¿no? No podemos llegar y decir, oye, que por no beber agua vamos a tener depresión, pero sí que el estar correctamente hidratados pues nos ayuda a funcionar mejor ¿no? todo el cuerpo, por así decirlo. Toda esta información no está a la mano de todos, o por lo menos no todos lo saben. ¿Cuáles crees que son los errores más comunes que cometemos? Quizás el error más común que se comete es no beber agua hasta que se tiene sed. Y esto es muy curioso, porque la sed es un mecanismo que no aparece hasta que ya no hay un 1% o un 2% de deshidratación. Cuando ya estamos en el límite. Cuando ya estamos con un porcentaje bajito de deshidratación, pero fíjate que estamos hablando ya de porcentajes de deshidratación de un 1 o un 2%. Y lo que yo te comentaba al principio era que ya precisamente con estos porcentajes de deshidratación se veía que había un pequeño efecto en la capacidad de atención, de concentración, de velocidad de procesamiento, en la memoria. Cuando el cuerpo ya se da cuenta de todo eso es cuando lo pide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar la sensación de sed, ¿vale? Ir bebiendo agua poco a poco a lo largo del día. Sabemos, ¿no?, que solemos gastar en torno a 2,5 litros de agua diarios, un poco por todo el funcionamiento de todo lo que tenemos en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir bebiendo ese 2 litros, 2 litros y medio, dependiendo que si somos hombres o mujeres, de agua, pero poco a poco. No esperar a tener sed, sino que nos vamos poniendo ahí un poco, ¿no?, nuestra botella de agua y nos lo vamos bebiendo pues desde que nos levantamos por la mañana hasta por la noche. ¿Consideras que realmente hay una falta de concienciación sobre la consecuencia de no estar bien hidratado en las actividades cotidianas? Yo creo que sí, que no le damos tanta importancia a no estar bien hidratado. Quizás en el deporte ya lo tenemos todo, ¿no?, y somos muy conscientes de que hay que hidratarse correctamente para hacer deporte, pero en actividades mucho más cotidianas, por ejemplo, en el trabajo, ¿vale? Si estamos diciendo que la hidratación o la deshidratación afecta al rendimiento cognitivo, pues por ejemplo, cuando tenemos un pico de trabajo es importante tener una botella encima de la mesa para poder ir bebiendo. ¿Por qué? Porque si mi capacidad de atención y de concentración baja, incluso la resolución muchas veces de problemas, pues el estar correctamente hidratado puede hacer que rindamos un poquito mejor en el trabajo. Y en la conducción, como decías antes, también es muy importante. ¿Qué cifras barajamos? Pues en la conducción es especialmente importante por una cosa, y es que hemos dicho que con un porcentaje muy bajito de deshidratación, en torno a 1 o 2%, ya se produce un enlentecimiento. El tiempo de reacción se hace más lento. Entonces, conduciendo esto es especialmente importante, porque todos sabemos que un tiempo de reacción a la hora de conducir, claro, y los nanosegundos ahí es vital. Entonces, sí que es muy importante cuando vamos a conducir, sobre todo cuando vamos a hacer viajes largos, llevar agua. Eso va a ser especialmente importante. Aparte luego de todos los consejos, ¿no?, que nos da la DGT de hacer los descansos, sí, por supuesto, y demás.
Y lo que sí que está claro también es que afecta en la actividad física. Afecta en todo, afecta tanto en la actividad física, que yo creo que eso lo tenemos muy claro, pero sobre todo también en la actividad cognitiva, lo que hemos dicho, los procesos de atención, de memoria, de velocidad de procesamiento y también en el estado de ánimo. Recordemos también lo de la ansiedad. Me refería un poco a la pregunta que, aparte de lo que sabemos menos, que es cómo afecta al cerebro, lo que sí que tenemos más interiorizados es cómo afecta a la hora de realizar actividad física. Eso sí, eso por supuesto. Yo creo que eso ahí sí que estamos mucho más concienciados. Ahora toca también concienciarnos de esta otra parte. Perfecto, Silvia, pues muchas gracias. Gracias por aclararnos cosas tan básicas que probablemente no todos sabemos y gracias por los consejos. Gracias a vosotros.